Hace más de 15 años, un trader legendario de Chicago me enseñó un sistema tan mecánico y tan simple que convertí $1000 en 100.000 en menos de un año. Hoy te voy a compartir exactamente cómo lo hice y por qué funciona tan bien que ya no lo opero en manual, lo tengo completamente automatizado. Pero antes de que pienses que esto es suerte o que necesitas años de experiencia, necesitas entender algo crítico. Los traders de Chicago durante los años 80-90 eran famosos mundialmente por una sola razón. No era porque supieran predecir el futuro, era porque habían descubierto algo que el 99% de los traders modernos ignoran completamente. Cómo leer la intención y la intensidad del precio en tiempo real de forma matemática y profesional. Mientras el resto del mundo estaba viendo velas japonesas en time frame horarios, ellos estaban en los pits del Chicago Board of Trade observando movimientos puros de precio, sin cortes artificiales, sin interrupciones. Ellos vieron patrones que nadie más veía y ese conocimiento profesional, esa metodología exactamente es la que te voy a enseñar en los próximos 20 minutos. Vamos a ver exactamente qué es lo que hacían esos traders para generar esas enormes rentabilidades de forma sistemática y aprenderás cómo reconocer esos patrones en tu gráfico hoy. Es una estrategia tan potente que permite crecer cuentas pequeñas rápidamente controlando el riesgo en todo momento. A mí me ha funcionado y si lo aplicas con disciplina te va a funcionar a ti también. Y puedo asegurarte que es una de las estrategias más poderosas para crecer cuentas pequeñas rápido que jamás hayas visto. Y te lo voy a demostrar. Porque en los próximos minutos vamos a desglosar la acción del precio de forma profesional, de una forma que jamás has visto antes en el sector retail por YouTube. Y por fin vas a entender la estructura real del mercado de una vez por todas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero voy a explicarte exactamente qué vieron esos traders de Chicago que nadie más entiende hoy. La verdadera estructura del mercado. Te explicaré la estrategia completa sin guardarme nada y aquí aprenderás a leer y a interpretar la intencionalidad y la intensidad de tu mercado favorito para realizar mejores operaciones. Segundo, te voy a mostrar en directo cómo identificar esos movimientos en tu mercado favorito usando herramientas que ya tienes gratis en tu MetaTrader. Y tercero, vamos a añadir un indicador personalizado que yo mismo programé para mecanizar esta estrategia que no puedes conseguir en ningún otro lugar. Pero no te preocupes porque al final del vídeo te lo regalaré. Esto que estás a punto de aprender hoy en este vídeo es una estrategia de análisis técnico de nivel institucional, con una lógica profesional que supera a todas las formaciones de miles de euros de trading que vas a poder encontrar por internet en el sector retail. Y lo vas a tener hoy totalmente gratis. Así que, si estabas pensando pagarle 2 o 3.000 dólares a algún gurú de internet por su formación, quédate porque esto te interesa. Y sí, si vienes de otros canales ya habrás visto de todo y sé que esto suena demasiado bueno, pero no te la estoy vendiendo, te la estoy regalando, por lo que no tengo que adornarla. Tú mismo vas a comprobar su potencial en este vídeo. ¡Comenzamos! Sentemos la base para entender la estrategia y sus fundamentos. En los años 80 y 90, Chicago fue legendario por su precio puro. Richard Dennis ejemplifica esto perfectamente. Comenzó con 1.600 dólares como runner de la CME a los 17 años y acumuló más de 200 millones de dólares, revolucionando el trading mediante la lectura de intención e intensidad del precio en tiempo real, no gráficas con indicadores retardados. Eso es lo que vas a aprender hoy. Mientras el mundo operaba velas japonesas, los traders de Chicago leían el rastro del dinero directamente. Ese conocimiento nunca muere, aunque el parqué cerró. Esta estrategia no viene de un foro ni de un ChatGPT. La aprendí personalmente en Chicago, directamente de uno de los grandes de la época, cuando aún impartía formaciones hace poco más de una década.
Invertí más de 20.000 dólares entre formación y viaje. Una hipoteca para mí en ese momento, pero varios compañeros más veteranos del sector me dijeron, si quieres ser de los mejores, tienes que ir donde están los mejores. Y eso hice. Con esa metodología transformé poco más de 1.000 dólares en más de 100.000 en menos de un año. Mi error en aquel momento fue retirar todo y comprarme mi primer deportivo, un Jaguar F-Type. Si volviera atrás, lo habría reinvertido, pero en aquel momento los caballos y la gasolina pudieron más que la educación financiera. Si tú también quieres cometer tus propios errores de despilfarro económico, como hice yo en su día, empecemos hablando de por qué tu trading falla o no obtiene la consistencia que realmente necesitas. Primer punto clave que debes grabarte a fuego si quieres ser rentable. Porque aquí es donde los traders queman sus cuentas sin saberlo. Están intentando cronometrar un corredor en un maratón con un cronómetro que se detiene cada 60 segundos. Si no entiendes la diferencia entre lo que el precio quiere hacer y con qué fuerza lo hace, estás operando a ciegas. ¿Cuál es la solución que necesitas para el mercado actual? Voy a enseñarte a construir un cronómetro ilimitado para que puedas cronometrar a cualquier corredor. Hablemos de por qué fallas. El error principal son las velas japonesas. El problema es este. Mira tu gráfico ahora mismo. ¿Qué ves? Ya te lo digo yo. Velas y más velas. Rojo, verde y probablemente incluso estés operando basándote en patrones de vela, soporte, resistencia, indicadores que miden esas velas, etc. Tal como te enseña el 99% de los expertos de internet. Pero déjame contarte lo que los traders de Chicago ya sabían en 1980. Las velas son una ilusión óptica, un fraude visual. Fueron inventadas en Japón en el año 1697 para comerciar con el arroz, no para graficar los mercados financieros. Se introdujeron en el trading para intentar simplificar la cotización del mercado y gran parte de la esencia de la acción del precio se esfumó en ese preciso instante. Cometimos un error fundamental. Forzamos el precio a reiniciarse cada hora, cada 15 minutos, cada 5 minutos, etc. Separamos movimientos que naturalmente debían estar unidos. Es como si cortaras una película a la mitad de una escena y dijeras, esta es la escena 1 porque yo lo digo y punto, y ahora quiero que empiece la escena 2. ¿Ves el problema? Matamos la acción del precio. Y eso es exactamente el motivo por el que la mayoría de los inversores pierden dinero, operando con análisis técnico clásico. Y si has probado ya varios sistemas y ninguno te funciona, sabrás de qué te estoy hablando, porque seguramente ninguno habrá terminado de darte los resultados que buscabas, pero eso cambia hoy. Atento a esto, coge papel y lápiz porque aquí viene la estrategia que cambia tu trading para siempre. Lo primero que debes entender es esto, el precio no se mueve en una dimensión. El precio se mueve simultáneamente en dos dimensiones ortogonales. Y entender esto es la diferencia entre ganar dinero y perderlo consistentemente. Mira, el precio se mueve en el eje horizontal de las X, que es el tiempo. Vamos a ponerlo aquí en el color. Tiempo. Aquí lo importante es que cada segundo que pasa, cada vela que se forma, el tiempo simplemente avanza hacia adelante. Pero, al contrario del tiempo, el precio avanza, se mueve o baja en el eje vertical, el eje de la Y, que es el valor del precio de cotización. Vamos a ponerlo por aquí en otro color, precio. Precio o cotización. Y aquí viene lo importante que debes tener en cuenta para que todo esto te sirva y lo puedas aplicar de forma consistente en tu operativa. Cuando el precio sube rápidamente, cuando la línea se hace muy pronunciada, significa que hay mucho dinero comprando. Los compradores están siendo agresivos, están pagando más dinero, más rápido. Pero cuando el precio sube lentamente, cuando la línea es casi plana,
significa que hay poco dinero moviéndose, hay equilibrio, hay poca presión y aquí es donde no hay nada que hacer. La fórmula clave aquí es la siguiente. La intención es igual al cambio de precio partido unidades de tiempo. O en términos matemáticos, I es igual a delta de P partido delta de T. Esto es simplemente la pendiente de la línea. Cuanto más pronunciada es la pendiente, cuanto mayor es la inclinación que tenemos, en este caso hacia arriba, más intención hay, más dinero y por lo tanto más poder. No te preocupes si no lo entiendes, porque no tienes que aprenderte ninguna fórmula ni sacar la calculadora para calcular nada. El indicador que te voy a regalar ya hace todo esto de forma automática por ti. Pero es importante que entiendas el concepto. Ahora bien, y aquí viene donde todo se rompe en el trading moderno. Porque los traders hacemos algo que es absolutamente contradictorio con lo que acabas de ver. Algo totalmente absurdo. Segmentamos el precio en time frame artificiales. Fijaros en esto. Vamos a pintar aquí una gráfica cualquiera. Vamos a poner aquí una línea, por ejemplo. Vamos a inventarnos aquí lo que podría ser un activo cualquiera. ¿Y qué hacemos? Pues muy sencillo. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Decimos, hasta aquí va a ser una vela. La vela 1. Imaginaros que estamos cortando por time frame. Hasta aquí va a ser otra vela. La vela 2. Hasta aquí va a ser otra vela. Por ejemplo, la vela 3. Y hasta aquí, hasta el final, va a ser la vela 4. Básicamente, lo que hacemos aquí es decirle al precio. Desde aquí hasta aquí es una hora. Y cuando termine la vela debe reiniciarse para continuar en otra vela de una hora. Pero mira lo que ocurre en el gráfico. Te lo cambio de color para que quede más claro. La línea de precio, como vemos aquí, la línea azul es continua, suave, natural. El precio no sabe que existe una vela de una hora porque incluso otros lo podrían cortar en vela de 30 minutos, de 5, a capricho, como queramos. Pero fíjate en un dato clave. Aquí tendríamos el precio de apertura. Y aquí tendríamos el precio de cierre. Esto quiere decir que nos quedaría un cuerpo alcista de esta forma. Hasta aquí arriba el máximo sería la mecha de la parte superior. Y hasta aquí abajo, es decir, hasta el mínimo, la mecha de la parte inferior. ¿Cuál es el problema de base aquí? La pérdida de información. Pérdida de información vital, porque si nos fijamos en este periodo, el precio realmente, si esto lo trazásemos de esta forma, para ver realmente cuánto tiempo ha estado el mercado realmente en la zona del cuerpo, nos quedaría lo siguiente. Solo esta pequeña porción de aquí, esta otra de aquí que apenas fue un minuto y esta otra de aquí del final, es decir, si esto lo bajásemos hacia debajo, lo bajamos todo hacia abajo para que veáis la proporción y veáis la claridad del asunto. Si esto lo bajamos aquí hacia abajo, ya veis que esto es un movimiento perfectamente típico que podría darse en cualquier mercado. Esto nos quedaría que solo esta pequeña porción de aquí de tiempo, el precio ha estado realmente donde estaba el cuerpo de la vela. Sin embargo, por el contrario, toda esta otra porción de tiempo, el precio ha estado fuera del cuerpo de la vela, en las mechas, la parte que se ignora, la parte que poca gente tiene en cuenta, porque es una parte que normalmente suele generar rechazo, rebote, etcétera, etcétera. Pero fijaros que es la gran parte de la información de la vela. ¿Y qué pasa aquí? Pues que generamos un problema. Somos nosotros los que cortamos la película artificialmente cada minuto, cada hora, cada 4 horas, cada día. Imagina que ves una película de cine. Estás en una escena que dura 5 minutos,
pero decides cortarla cada minuto y crear nuevas películas. ¿Qué ocurre aquí? Pues te lo digo rápido, de repente pierdes la continuidad narrativa, el desarrollo, el contexto, el hilo de lo que está pasando. ¿No te ha pasado nunca que estás viendo una serie, la que sea, incluso aunque ya se diseñó y guionizó para ser una serie por cortes de capítulo y aún así, como de un capítulo a otro tardes mucho en verlos, pierdes el hilo y necesitas el resumen previo para medio volver a cogerlo? Eso es exactamente lo que hacemos con los time frames. Matamos la continuidad de la acción del precio, pero con el agravante de que el mercado no se diseñó para ir por capítulos como tu serie favorita, por lo que agravamos el problema de la desinformación. El precio es una función continua en el tiempo. Fragmentarla es como intentar entender una sinfonía escuchando solo 3 segundos cada vez. Pierdes el hilo, pierdes el contexto, pierdes la verdadera intención. Por eso, la mayoría de los sistemas de trading diseñados por traders retail con trucos de internet tienden a fallar, porque no entienden la melodía del mercado que pretenden operar. Y aquí está el problema más grave. El 99% de los traders minoristas operan basándose en lo que ven en esos fragmentos artificiales. Ven una vela de 4 horas, ven un patrón, una rotura, una señal y operan. Pero no entienden lo que pasó antes de esa vela en la dimensión continua. No entienden el poder detrás del movimiento. El resultado de operar así ya lo conocemos todos. Pero aquí es donde se pone interesante y donde cambia todo para ti. Si aprendes a ignorar los fragmentos del time frame y simplemente mides la intención de los movimientos, como te voy a enseñar, vas a ver la verdad del mercado. Te lo muestro aquí en un ejemplo muy simple. Voy a pintar una gráfica. Como siempre, el eje vertical, es decir, el eje del precio, y el eje horizontal, el eje del tiempo. Vamos a ponerle una escala cualquiera, por ejemplo 0, 10, 20, 30 y 40. Y hacia arriba, pues lo mismo. Vamos a poner, por ejemplo, en pips 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Y vamos a simular aquí dos movimientos. Por ejemplo, vamos a poner el movimiento A y vamos a decir que este movimiento hizo 100 pips, por ejemplo, en 40 velas. Esto quedaría un movimiento tal que así. Y aquí el cálculo es claro. Como ya hemos visto, si el movimiento hizo 100 pips en 40 velas, esto nos daría 2.5 pips por vela. Y ahora vamos a poner un movimiento B. Vamos a decir que este movimiento hizo 250 pips en 40 velas, por lo que quedaría un movimiento tal que así. Y aquí tendríamos el movimiento B, es decir, 250 pips en 40 velas, lo que nos daría un total de 6.25 pips por vela. Y aquí ahora viene la pregunta clave. ¿Cuál tuvo mayor intención? O lo que es lo mismo, ¿en cuál se inyectó más dinero? Obviamente en el movimiento B. ¿Pero por qué? Y aquí está la clave. Porque aunque ambos movimientos duraron lo mismo, es decir, ambos tuvieron una duración de 40 velas, el recorrido del movimiento B realizó una mayor distancia en el eje vertical, es decir, el eje del precio. Por lo que podríamos concluir que fue un precio más rápido, por lo que tuvo mayor dinero detrás inyectándose. Así de sencillo. Y esto es lo crucial que la mayoría de traders no entienden. El tiempo es gratis. No cuesta nada dejar pasar las velas y desplazarnos o deslizarnos por el tiempo. Incluso si abriésemos una gráfica y nadie comprase ni vendiese, la gráfica avanzaría hacia adelante con cada segundo, cada minuto, cada hora,
aunque fuese en encefalograma plano. Pero el dinero, el precio, no es gratis. Es decir, para que el precio suba rápidamente o con agresividad, necesita compradores, necesita poder adquisitivo, necesita un desequilibrio severo. Lo mismo que para que cayese en el caso de que esto fuese un ejemplo bajista. Para entender todo esto, necesitamos entender dos propiedades básicas. Necesitamos entender dos propiedades que son completamente independientes de cualquier movimiento, pero que actualmente las mezclamos y las confundimos. La propiedad 1 sería la intención, es decir, la I. Como ya hemos visto, intención o I es igual a delta de P partido por delta de T. Y esto lo que nos da básicamente es la pendiente, la velocidad de cambio de precio. Un ejemplo, por ejemplo, con cualquier mercado. Vamos a poner el euro USD o euro dólar. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un máximo en 1.1050. Que tenemos un mínimo, por ejemplo, en 1.0950. Aquí nos daría una amplitud de 100 pips. Es decir, tenemos una variación de 100 pips. La duración, como vimos, es de 40 velas, lo que nos daría un total de 2.5 pips por vela, que es lo mismo que acabamos de ver en el ejemplo. Esto sería I, la intención, es decir, I sería igual a 2.5. Y la segunda propiedad que necesitamos entender y diferenciar es la duración. Vamos a ponerlo por aquí. Propiedad 2, que sería la D, es decir, la duración. Y la D es igual a delta de T. Simplemente, ¿cuántas velas duró? Con esto vais a poder calcular ya cualquier movimiento, la intensidad y la intencionalidad de cualquier movimiento. Mira esto. Lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos a simplificarlo más. Vamos a poner que tenemos dos movimientos. Movimiento 1 y movimiento 2. Si nos fijamos en esto, tenemos que el movimiento 1 tardó X velas y realizó X pips. Sin embargo, ya vemos rápidamente que el movimiento 2, el movimiento rojo, realizó el mismo número de velas, pero hizo muchos más pips en el recorrido vertical. Por lo que la pregunta aquí sería, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál refleja más poder del mercado? Obvio, el movimiento que tiene mayor recorrido en el eje vertical. Pero fíjate ahora en este ejemplo. Vamos a introducir un tercer movimiento. Un movimiento que recorre la misma intensidad en el eje del precio, pero lo hace en un recorrido muchísimo más corto, es decir, en menos tiempo. Y ahora te vuelvo a realizar la misma pregunta. ¿Cuál de los tres movimientos es más fuerte? ¿Cuál refleja más el poder del mercado? Evidentemente, ahora es el movimiento más corto, pero intenso, porque fue el más rápido. Porque ese movimiento rápido implica o significa que los compradores estaban inyectando mayor cantidad de dinero, y no solo mayor cantidad, sino mucho más rápido. Es decir, más dinero, más rápido y en mayor cantidad. Por lo que la presión fue mucho más severa, es decir, había muchísima mayor intencionalidad. En cambio, el movimiento lento, aunque también tuvo una intensidad mayor que el movimiento o más horizontal o más plano, deja claro que aun habiendo una intencionalidad en el mercado, no había urgencia. Es decir, había compradores, pero no eran muchos
no tenían mucho interés, por lo que al final había menor intencionalidad. Si tuviésemos que extraer de aquí una conclusión rápida, sería que el movimiento verde es el que tiene mayor intencionalidad, el movimiento rojo tiene una intencionalidad media y el movimiento amarillo es el que tiene menor intencionalidad. La conclusión: es mejor un movimiento corto de alta intención que un movimiento largo de baja intención. Porque la intención es igual a dinero. Y el dinero es igual a poder. Y el poder es igual a continuación probable del movimiento. Este es nuestro gatillo de entrada. Y aquí viene donde entra la teoría financiera. Cuando el movimiento amarillo A ocurre, existe un desequilibrio moderado entre compradores y vendedores. Cuando el movimiento rojo B ocurre, este desequilibrio es mayor. Pero cuando el movimiento verde ocurre, está demostrando que hay un desequilibrio mayor, un desequilibrio severo, mayor intencionalidad. Los compradores dominan y dominan de forma clara. Cuando la pendiente es más pronunciada, el desequilibrio es más severo. Cuando es más plana, el desequilibrio es más leve. Y aquí está el secreto. Cuando el desequilibrio es severo, tiene inercia. O lo que es lo mismo, tiene momentum y tiende a continuar. Por lo que si los compradores están tan decididos a comprar que el precio, por ejemplo, subió 250 pips en solo 40 velas, ¿por qué se iban a detener ahora de repente? Grábate esto a fuego. Si quieres dejar de perder dinero, deja ya de operar basándote en soportes y resistencias, porque están basados en precio, ignorando intención. Patrones de velas, porque están basados en la forma, ignorando el poder. Indicadores aleatorios, porque están basados en fórmulas, ignorando la realidad. Si ya los conoces, a todos ellos sabrás que son de lo más subjetivo que hay. Y es como jugarte tu dinero a la ruleta rusa. Es de todo menos profesional. Que nadie te convenza de lo contrario. No he conocido en todos estos años, ni creo que conozca jamás a ningún analista de un fondo o de una gestora que hable de patrones de vela, soporte, resistencia, ni mucho menos de indicadores aleatorios. Si operamos basándonos en algunos de estos tres criterios, realizaremos un trading muy subjetivo y da igual si alguna operación la ganamos, porque la mayoría irán a pérdidas. Esto se debe a que ignoran completamente cuál fue la intención detrás de cada movimiento. Cuando operas basándote en la intención, operas con el lado fuerte del mercado. Pero cuando operas basándote en la forma, operas contra la intención del dinero. Es la diferencia entre surfear una ola gigante o intentar nadar en contracorriente. Aquí es donde se une todo. Mira este gráfico. Podría ser cualquier gráfico de trading. Fíjate en esto. Aquí, en este último tramo, tenemos un movimiento bajista, una tendencia a la baja, una pendiente negativa. Pero luego ocurre algo. El precio cambia de dirección. Y no solo eso, sino que este nuevo movimiento alcista tiene una pendiente más pronunciada que el anterior bajista. Esto significa dos cosas. Primero, cambio de dirección, es decir, una reversión. Y un cambio de magnitud, es decir, la intención alcista es mayor que la intención bajista. Pero para que lo veas claro, te lo dibujo aquí. Vamos a trazar una caja. Una caja, por ejemplo, que podría ser esta de aquí. Aquí ahora mismo estamos conteniendo el cuadro, contiene el movimiento bajista. Vamos a replicar este cuadro hacia la derecha para que quede más o menos proporcional. Y fijaros en lo curioso, en lo que sucede aquí. El precio de la caída tuvo una duración X en el precio y una duración X en el tiempo, al igual que el movimiento alcista, pero la diferencia clave es que la totalidad del tiempo que duró el movimiento bajista
el movimiento alcista la superó disminuyéndola casi en un 40%, por lo que tuvo mayor intencionalidad. Todo este tiempo no se utilizó, realizó el mismo recorrido en el eje vertical del precio en mucho menor tiempo. Y cuando ocurren ambas cosas simultáneamente, tienes una reversión de intención clara. Es decir, el dinero cambió de bando y cambió con mayor fuerza. La fórmula aquí es I subíndice de 2 mayor a I subíndice de 1, donde I subíndice de 2 es la nueva intención e I subíndice de 1 es la anterior. Y además, I subíndice de 2 es en la dirección opuesta a índice de I sub 1. Entonces, tienes entre 70 y 90% de probabilidad de que el movimiento continúe en esa dirección. Esto es estadística. Es más fácil que el movimiento siga haciendo lo que estaba haciendo antes de cambiar y hacer lo opuesto. ¿Por qué? Porque ha demostrado mayor intencionalidad que en el movimiento anterior, reflejando la verdad detrás del movimiento, es decir, en la intencionalidad detrás del mercado. ¿Por qué? Porque estás observando un cambio real en la estructura, es decir, un desequilibrio en el mercado. No es adivinanza, no es predicción, es observación de un patrón que ya ha ocurrido, que acaba de ocurrir ahora mismo. El desequilibrio era en una dirección, ahora es en otra dirección y es más severo, por lo que es más real y tiene momentum. El concepto con el que debes quedarte es el siguiente. Y te lo dibujo aquí claramente. Vamos a ponerlo de esta forma. Esto serían dos movimientos como los que acabamos de ver arriba. Vamos a cambiar el color. Tenemos que la parte vertical es el precio y la parte horizontal es el tiempo. ¿Qué sucede aquí? Pues que vamos a medir los movimientos. Vamos a coger siempre un primer movimiento, un movimiento con una intencionalidad de índice sub 1 y un movimiento con una intencionalidad de índice sub 2. ¿Y qué vamos a ver? Pues que cuando tengamos un movimiento, el que sea, por ejemplo, vamos a pintar un movimiento, en este caso alcista, que hiciese este recorrido en tiempo y precio, lo que vamos a buscar es, para la invalidación de este movimiento, una vez que el precio se empieza a girar, es que antes de llegar al final del tiempo, es decir, antes de que tarde más que el movimiento anterior, rompa la estructura. Es decir, demuestre mayor intencionalidad, recorriendo el mismo número de pips en el eje vertical, pero en una menor duración en el tiempo. Terminó la teoría. Fin. Ya puedes coger aire. No era para tanto, ¿verdad? Ahora toca llevar esto a lo práctico y transformarlo en beneficio en nuestra cuenta de trading. Muchos piensan que para medir esto necesitarán una supercomputadora, pero la realidad es que puedes hacerlo con un canal de regresión estándar y poco más. El secreto no está en el canal, sino en cómo vamos a medir el movimiento para confirmar si hay combustible real detrás de esa inclinación o no. Vamos a los gráficos. Aquí lo vamos a ver de forma mucho más clara. Vamos a plasmar ya la estrategia paso a paso como debe hacerse. Aquí ya veis en la gráfica este indicador que está midiendo y calculando todo lo que hemos visto en la teoría. Este indicador os lo regalaré, lo podréis descargar en el canal de Telegram. El link lo tenéis en la descripción. Y aquí estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo el promedio de todos los movimientos del eurodólar. Nos está diciendo que el promedio son 3.02. Nos está dando la probabilidad de rotura. Nos está dando la potencia, aquí donde vemos P o T. Esto hace referencia a la potencia. En este caso vemos que es una potencia de 1.30. Es decir, para que un movimiento tenga mayor intencionalidad que el anterior, debe tener mayor potencia. Lo podéis calcular
como os he enseñado en la teoría, o podéis usar el indicador que ya implementa otro tipo de cálculo y lo hace todo de forma automática. Luego ya aquí en la parte inferior simplemente tengo un indicador de contratos que me programé hace ya un tiempo para ir sacando la fuerza o la fortaleza del precio, para tenerlo como referencia. Lo podéis hacer con la gráfica totalmente limpia si queréis. Para ello simplemente vais a necesitar un canal de regresión lineal, nada más. La estrategia es tan efectiva y tan potente que ya veis que estoy aquí en el eurodólar, en este caso en 30 minutos, en tiempo real, es decir, no hay más hacia adelante, no hay más hacia la derecha, y es tan potente que la voy a enseñar aquí ahora tal cual ahora. O sea, no tengo necesidad de irme hacia atrás y empezar a buscar movimientos por aquí detrás. Dicho esto, fijaros, aquí estamos viendo ya una serie de movimientos. Estos movimientos, ¿cómo los vamos a medir? Pues vamos a coger siempre, como hemos dicho, por ejemplo, desde aquí vemos que esto sería un bajo que tendríamos aquí en esta zona y que este movimiento empieza desde aquí y su alto sería aquí en esta zona. ¿Qué tendríamos aquí? Ya tendríamos un movimiento. Pues simplemente cogeríamos el canal de regresión lineal tal cual como viene y lo tiraríamos desde esta vela hasta el alto. Ya está. Aquí lo tendríamos. No habría que hacer más. Esto ya sería un movimiento. Lo que hago aquí ahora es, como es un movimiento alcista, me fijo en la parte inferior. Es decir, en la parte que tengo aquí. Esa parte donde termina el canal de regresión sería el punto de referencia. Simplemente cojo esto y lo extiendo como una zona hacia la derecha. Y fijaros lo que sucede aquí. El precio no sube a la parte superior, pero no solo no sube, sino que además vemos cómo reacciona con esta parte del canal, esta zona que nos acabamos de inventar nosotros ahora mismo, que no es ni ningún soporte ni resistencia, cómo reacciona, toca y se va en corto. Y fijaros aquí la cuestión de lo que habíamos dicho. Vamos a quitar estas líneas verticales y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner este movimiento aquí en cuadrado, vemos que este sería el movimiento y directamente ahora lo cogemos y nos lo llevamos hacia la derecha. Lo cojo y lo pongo aquí. Y aquí tenéis la teoría. Fijaros aquí en esta zona cómo está rompiendo por la parte inferior antes de llegar a salir por la parte derecha. Es decir, aumenta la intensidad vertical en el desplazamiento o deslizamiento del precio por encima de la duración en el tiempo. Por lo que aquí, en este punto, tendríamos una entrada. Una entrada de confirmación. La primera entrada, os lo voy a marcar aquí. La primera entrada sería cuando el precio rompe la línea del canal de regresión. Vamos a quitar esta zona. Esta sería la primera entrada. Aquí tendríamos la primera entrada. Ahí en ese punto que rompa con una vela de decisión. Y aquí donde estaría nuestro take profit y el stop loss. Pues el take profit no vamos a tenerlo porque vamos a dejar este movimiento hasta que se invalide, es decir, dejamos correr el precio, nos movemos con él y dejamos que la operativa se adapte al precio. Esto es lo que te permite tener y crecer una rentabilidad exponencialmente. Pero el stop loss hay que tenerlo controlado. ¿Dónde lo vamos a tener? En la parte superior de nuestra caja. Es decir, si el precio antes de romper por debajo se va y rompe hacia arriba, invalida el criterio de la operativa, invalida la intencionalidad bajista, que es lo que estábamos operando. Por lo que si ya no hay intencionalidad bajista, no nos interesa seguir en el mercado. Otro punto importante aquí es el punto de las reentradas, es decir, una reentrada para maximizar la rentabilidad. ¿Dónde se daría esa reentrada? Esa reentrada se daría en el momento en el que el precio rompe, como en este punto de aquí, la caja por la parte inferior. En ese momento se podría hacer otra reentrada. ¿Y qué haríamos con el stop loss? Pues el stop loss lo bajaríamos. ¿Dónde? Por encima de la zona que teníamos marcada.
Es decir, recordaros aquí que marcábamos una zona, pues el stop loss iría por encima de esta zona. De esta forma tendríamos ya las dos operativas aseguradas. La primera la tendríamos prácticamente al break-even y la segunda, en este caso, la tendríamos un poco en negativo. En el momento en el que el precio reaccionase como aquí y se fuese hacia abajo, ahí tendríamos ya nuestra operativa. Ahora borro esto y vamos a ver un par de ejemplos más. Porque aquí tendríamos la operativa, pero claro, este movimiento también llega hasta la parte inferior, por lo que aquí trazaríamos nuevamente nuestro canal de regresión. Y para que se diese una operativa alcista, pues lo mismo, tendría que romper esta parte por la parte superior. De no hacerlo, continuaríamos con el movimiento que iríamos asegurando y moviendo stop loss con cada nuevo recorrido, como estos más pequeños que estamos viendo por aquí, por esta zona. Vamos a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, no hace falta que nos vayamos muy lejos. Aquí detrás, por ejemplo, aquí esto está lleno de ejemplos. Mirad, aquí tenemos uno. Pues tiramos desde esta vela hasta el alto. Y fijaros, ¿cuándo sería la operativa? Pues la operativa sería en el momento en el que se rompa el canal. Fijaros en esto, cómo baja, toca, le voy a dar zoom para que se vea mejor. Fijaros cómo el precio baja, toca en esta zona que no hay nada, pero toca, rechaza al alza, no llega a la parte superior de la vela, que ahí es donde estaría nuestro stop loss, no llega a la parte superior y esta vela que rompe aquí con fuerza bajista sería la entrada. Y fijaros cómo el precio posteriormente sigue reaccionando con la zona. Vamos a borrar y vamos a buscar otra operativa. Por ejemplo, incluso mira, este caso lo podemos hacer al alza, desde el mismo sitio. Lo cogemos, lo trazamos desde aquí y hacia arriba. ¿Qué pasaría aquí? Pues lo mismo. ¿Dónde estaría la operativa? En la parte superior, es decir, cuando el precio cierre rompiendo en esta zona. Vemos que no se da y que reacciona y se va en corto, por lo que esta operativa alcista no se hubiese hecho. Hubiese quedado en una no operativa. Fijaros cómo funciona esto, es una barbaridad, porque lo lógico es que el precio hubiese podido subir más, pues a buscar una de estas resistencias que tenemos por aquí arriba, ¿no? O por ejemplo esta de aquí que paró el precio en brusco, pero sin embargo se frena en esta, justamente en esta. Entonces, este movimiento no saldría. Vamos con el siguiente, que sería el que le continúa. En esta zona de aquí, lo mismo. Tendríamos la entrada aquí en este punto. Y fijaros lo curioso, de nuevo, aquí no hay nada. O sea, no hay nada. Si yo ahora esto lo extendiese hacia atrás, vería que en esta zona se empieza a frenar el precio, que coincide con la línea del canal de regresión y que aquí, en esta vela que es la que rompe, es donde tendría la entrada. De nuevo, el stop loss iría ahí en esa parte superior y volvemos a la misma. Podemos aplicar, estas entradas tienen una alta probabilidad de éxito, pero no obstante, si queremos llevarlo al máximo, a la máxima probabilidad de éxito, debemos aplicar el criterio de intencionalidad que hemos aprendido aquí hoy, que es coger esta caja y traspasarla, llevárnosla hacia la derecha. Es decir, el I subíndice de 1 debe quedar en la izquierda y el I subíndice de 2 debe quedar en la derecha. Y fijaros lo que pasa aquí en este caso. El precio toca al milímetro en el último momento exacto, en el último minuto, cuando ya la caja queda, no rompe hacia abajo y se va hacia la derecha, por lo que esta operativa, por ejemplo, aquí vemos que finalmente va en positivo, pero tarda muchísimo. Estamos hablando de una operativa que se va casi 2 días, empieza el día 7 y termina el día 8 por la tarde. Por lo que vemos claramente que cuando no se da el componente de intencionalidad, la operativa tiene mucha mayor duración, cayendo en la incertidumbre del mercado, en que nos podamos comer cualquier variación que se dé, por lo que disminuye la probabilidad, es decir, la esperanza matemática de la operativa positiva disminuye, pero no solo eso, sino que la gestión también
se complica. Entonces, básicamente, para que os quedéis con el concepto, este sistema nos da dos tipos de operativa. El tipo de operativa número 1 y de menor probabilidad, lo cual no quiere decir que sea peor, simplemente tiene una menor probabilidad de éxito, en torno al 50-60%, sería cuando el precio rompe la línea del canal de regresión. Gestión, ya sabéis, take profit por la parte superior y luego a la rotura de la caja tendríamos reentrada. Esta sería la primera operativa, es decir, la operativa apresurada del sistema. Y la operativa más pausada del sistema, es decir, la que confirma, la que da la reentrada, o no una reentrada, sino la operativa principal, en el caso de que queramos la mayor probabilidad de éxito, sería a la rotura de la caja. Si el precio aquí hubiese roto, por ejemplo, con esta vela hacia abajo, pues aquí tendríamos nuestra reentrada. Entonces, de esta forma lo vais a poder ver en multitud de mercados. Es decir, coger la gráfica, irlo mirando, porque lo vais a ver una y otra vez. Por ejemplo, aquí atrás, lo mismo. Cojo desde aquí arriba y tiro hacia aquí abajo. Fijaros, ¿dónde estaría la entrada? La entrada estaría aquí, en esta zona. Fijaros, el precio toca al milímetro y se rechaza. No hay nada, pero sin embargo toca. ¿Por qué? Con nuestro canal de regresión. Lo tiramos hacia adelante y aquí, en esta vela exacta, tendríamos nuestra entrada. Si quisiésemos la reentrada o solo directamente hacer la operativa más segura, tiraríamos nuestra caja y esta caja nos la llevaríamos hacia la derecha. Vemos que no rompe hacia arriba y se va hacia abajo. Por lo que si yo hubiese hecho esta operativa apresurada, en el momento en el que el precio sale por la caja, invalida la intencionalidad. Por lo que yo aquí, en este punto, cerraría la operativa. Aquí, en esta vela. Es decir, ya aquí, en esta vela que baja hacia abajo, ahí ya se podría cerrar la operativa. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la siguiente vela que abra aquí pueda hacer todo este tramo para romper hacia arriba, e incluso de hacerlo ya estaría en el tramo final de la caja, por lo que ya es muy difícil que se pueda dar este tipo de movimiento. Aquí en esta vela que cierra hacia abajo cerraría y esta distancia sería el take profit. En este caso, aquí 155 puntos. Vamos a seguir con otra operativa para que lo veáis. El siguiente, el que continúa, ni nos complicamos, tiramos desde aquí. Lo mismo. ¿Dónde estaría la operativa? Pues estaría aquí en este punto. Aquí en este punto exactamente rompe, por lo que aquí tendríamos nuestra operativa. Ahí vendría un sell. ¿Y cómo haríamos para la reentrada? Pues lo mismo, tiro la caja, me llevo la caja hacia la derecha y fijaros nuevamente aquí en el punto final, como no se da la rotura por la parte inferior y el precio entra en rango, pues como mucho aquí ya, que es cuando sale, cerraría. Y me hubiese llevado pues este recorrido de take profit. Una vez que tenéis estos movimientos trazados por aquí, podéis bajar de time frame a 5 minutos, 15 minutos para validar la entrada de la rotura anterior y poder entrar más rápido en la operativa, aunque ya sabéis que eso implica siempre una disminución del porcentaje de éxito, pero bueno, para que lo tengáis y seáis conscientes de ello. Ya has visto cómo se hace manualmente. Es sencilla, es mecánica y no hay lugar para la subjetividad. Hoy en día aún la sigo operando, aunque lo hago en automático con un bot de trading con IA que ya lo ha ido puliendo bastante y adaptándolo al mercado, porque hace ya un par de años que está aprendiendo sobre ella. Y la opero junto con otras 29 estrategias con bots que tengo dentro del portfolio para diversificar. Porque aunque sigue siendo una estrategia muy buena, ya no salen tantas operaciones como antaño. En mi caso, el automatizarla me ha permitido ganar en precisión y mejorar la gestión, añadiendo algunos filtros de patrones de vela en la rotura para mayor confirmación. Gestión de reentradas automáticas que yo manualmente perdería por no estar frente al monitor, cierres parciales, etc. Tú puedes hacer la tuya también y evolucionarla como quieras. Y si quieres mejorarla rápidamente, te comparto un tip que te va a ahorrar meses de pruebas.
Porque dominar la intensidad del precio es el primer paso, pero si quieres llevar el sistema manual o automático al siguiente nivel explosivo, necesitas saber en qué momentos el mercado tiene más probabilidad de mantener esa tendencia. Para eso he preparado este otro vídeo de aquí donde te explico el exponente Hart, la herramienta definitiva para medir la persistencia del precio de forma profesional y elegir solo las operaciones con mayor probabilidad de éxito. Haz clic aquí y nos vemos dentro.